Hola chicos, en la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser cómo subir archivos a un servidor web y cómo administrar un panel de control de un servidor web. Tengan en cuenta que un servidor web, cuando uno paga el servidor, nos envían un correo electrónico en el cual tienen los datos de acceso a ese servidor web. Dos datos de acceso: al panel de control por un lado, donde podemos gestionar correo electrónico, base de datos y otras cosas más, y al FTP, que es un protocolo de subida de archivos a internet, en lo cual podemos subir archivos a una carpeta denominada public HTML, que es la carpeta donde se guardan todos los archivos del sitio. En este caso, si su dominio es www.tusitio.com.ar, seguramente si han alquilado ese hosting en algún proveedor. La actividad que les he dado yo ha sido en la clase anterior que ustedes averigüen los distintos planes que tienen los proveedores, como así también la forma de pago, que era muy importante también, porque uno tiene que tener un hosting alquilado de modo de poder subir esos archivos al sitio. Siguiendo con la clase, lo que vamos a ver ahora es justamente eso. Yo voy a subir un material donde voy a mostrar que uso un programa. Hay muchos programas, chicos, para acceder vía FTP a un servidor web, ¿sí? Siempre es necesario la clave y el usuario. La clave y el usuario que nos brinda el hosting para poder acceder a nuestro servidor web. Pero también es necesario un programa de acceso al servidor web, de modo que yo pueda ver como carpetas, diferentes cosas, de modo que pueda subir las cosas. Para que se den una idea, cuando uno se conecta al servidor web, seguramente el programa hace que yo vea, por un lado, las carpetas de mi disco rígido, locales, y por otro lado, de las carpetas de mi servidor. Recuerden que los archivos del sitio se guardan en una carpeta dentro de mi hosting denominada public HTML. Una vez que yo tengo acceso a esa, yo puedo subir de un lado de mi ventana. Si ustedes ven, vamos a hacer referencia que sean dos carpetas distintas. Yo de un lado la carpeta y del otro lado la carpeta local y del otro lado la carpeta del host. Tener acceso a ese servidor y esos archivos, ¿no? Recuerden que el archivo que busca siempre el navegador cuando uno pone un sitio, ese sitio está ya con el DNS, ya está registrado, ya está dado de alta en el hosting, busca el index. El index de diferentes formatos, porque el index puede ser un formato, vamos a llamarle HTML, después, ¿por qué no PHP? ¿Por qué no .NET? ¿Por qué no ACP? ¿Por qué no Java? ¿Por qué no otro tipo de formatos que andan en el navegador? ¿Qué quiero decir con esto? Hay varios tipos de formatos. Nosotros vamos a ver el formato PHP en una de las próximas clases. Pero, ¿por qué no puede haber sido un HTML? Si ustedes se fijan, el material que lo estoy brindando es en formato HTML. Si fuese HTML, lo que pasaría en ese momento sería, justamente, buscaría el index.html. Bien, entonces el archivo inicial se llama index.html. Cuando uno termina de subir sus archivos, seguramente le avisa un mensaje de que termina de subir todos los archivos a su sitio. O si no, habrá un proceso de carga, porque si recuerden que el archivo demora de acuerdo al ancho de banda y de acuerdo al tamaño del archivo, por cierto. Bien. También vamos a ver en esta clase acceder al panel de control de un hosting. Un hosting nos manda un correo electrónico en el cual nos permite acceder al panel de control, como acceder vía FTP a un servidor web. Y en el panel de control, justamente es un panel web donde nos permite dar una serie de opciones, donde nos permite crear cuentas de correo electrónico, donde nos permite ver qué base de datos tenemos, crear base de datos, donde nos permite ver por qué no estadísticas de su sitio, cantidad de visitas. Eso de acuerdo, de hecho, depende de en qué hosting tengamos alojado en nuestro sitio. Porque yo les decía que un hosting, un servidor web, tenía aplicaciones. Una de las aplicaciones justamente poder administrar paneles de control, pero en un mismo hosting administran varios paneles de control si ese hosting no es dedicado. Es decir, pueden tener varios usuarios conectándose a ese hosting con sus cuentas, por cierto, donde acceden a sus paneles de control, de modo de poder modificar o cambiar cosas que tengan que ver con su panel. Lo que yo comúnmente hago en el panel de control es crear cuentas de correo, crear base de datos,
También tiene para proteger archivos, proteger carpetas, tiene para redireccionar. Un redireccionamiento es que vaya de un lugar a otro lugar, una carpeta a otra carpeta. Y otras opciones más que la van a ver ahí en el material con profundidad. O con profundidad o un detalle básicamente, porque uno cuando muchas veces necesita ya ahí indaga y ahí dice, bueno, necesito esto, pero en principio lo que nosotros vamos a usar no nos hace falta más que esto. De todas maneras después cuando empecemos a ver la subida de los sitios y demás, seguramente lo vamos a ver en detalle y en profundidad, de modo que quede bien en claro. Pero quiero que quede en claro esto, ahora, en la clase de hoy, que se puede acceder a través de un programa. Yo uso FileZilla, pero hay otros, y ver los archivos de mi sitio. Verlos, subirlos, bajarlos, modificarlos. Y así también puedo hacer un panel de control de mi sitio, en el cual yo puedo crear cuentas de correo y otras cuestiones más. Bien, chicos.